Muy bien, estuvimos hace 8 días compartiendo acerca de las maquinaciones del diablo y conociendo que el diablo tiene poder, mas no tiene autoridad, y que la autoridad y el poder Dios lo manifestó o lo dejó encargado a la iglesia. En esta mañana vamos a mirar algunas cosas de las que tenemos que ser conscientes. Me voy a dar el lujo de predicar en esta mañana sentado, a manera de estudio bíblico, y quiero que vayamos a entender dos cosas que necesitamos hacer con el diablo. Número 1, Efesios 4:27. Lo vimos hace 8 días, pero quiero resaltar este punto como introducción a lo que vamos a ver hoy. Efesios 4:27 dice, son uno de los versículos más cortos, o sea, todo el mundo lo tendría que conocer y saber, o aprender. Dice, ni deis lugar al diablo. Hay un montón de recomendaciones en Efesios 4, no mentir, matar al viejo hombre, no tener las costumbres viejas, pero dentro de todos los consejos que hay, dice, ni deis lugar al diablo. ¿Ok? Amén. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer como cristiano? No dar lugar al diablo. Ahora, 2 Corintios 2, en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, ya digo, 11, 2 Corintios 2:11 dice, para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué hacían los apóstoles? No ser engañados por Satanás. ¿Por qué? Porque ellos no ignoraban las maquinaciones del diablo. Entonces, tú tienes que tener en cuenta dos cosas. Número 1, tienes que conocer cuáles son las maquinaciones del diablo. Y número 2, no darle lugar. ¿Por qué? Porque hace 8 días vimos que el diablo tiene 3 poderes. El poder de tentarte, el poder de perseguirte y el poder de acusarte. Cuando tú identificas las maquinaciones del diablo, ¿qué haces tú? Te desenmarcas de eso. No le das lugar. Dejas de estar en el círculo dentro del cual él te tiene. Cuando el diablo puede maquinar contra ti porque tú tienes ignorancia, entonces tú estás metido en un círculo donde él puede jugar y engañarte. Hay 2 áreas en las que el diablo tiene poder legal sobre tu vida. Número 1, me están distrayendo. Por favor, atentos. Hay 2 lugares donde el diablo tiene autoridad legal sobre tu vida. Número 1, cuando tú le das lugar, el diablo puede dañarte con autoridad legal. El diablo no tiene legalidad, pero esa legalidad viene a ocurrir cuando ¿qué? Cuando nosotros le damos lugar. Y número 2, cuando nosotros nos dejamos engañar o cuando ignoramos algo. El diablo tiene ventaja en eso que ignoramos, como le pasó con Eva. La convenció de que ella no conocía algo que le interesaba conocer y la engañó y la hizo caer. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en la iglesia en general? Que la iglesia está más enfocada en el diablo que en la comisión que Dios le mandó. Nosotros como cristianos no tenemos que darle lugar al diablo, no tenemos que ser engañados por el diablo, no tenemos que dejarnos acusar por el diablo, no tenemos que dejarnos tentar por el diablo, tenemos que resistir la persecución del diablo, pero no tenemos que enfocarnos en el diablo. Hay gente que se mantiene enfocada en el diablo, ve a demonios por todas partes, se mantienen orando y reprendiendo, se mantienen haciendo guerra espiritual, pero no se enfocan en la gran comisión. Yo quiero decirte en esta mañana de que cada uno de nosotros tenemos una asignación de parte de Dios.
y que cada uno de nosotros debemos ocupar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras intenciones en el propósito que Dios tiene con nosotros. Vamos a mirar Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Sobre todo el versículo 2. Hay un lenguaje religioso que habita en la iglesia, en muchos pastores, y todo es el diablo. Todo es el diablo, y todo no es el diablo. Y no voy a ser abogado del diablo en esta mañana, sino que al diablo hay que reprenderlo, pero también en nosotros habita algo que se llama la carne. Y hay veces no es el diablo, sino tu carne, la que quiere pecar. Y el Señor dice que a la carne hay que crucificarla. Hay gente echando fuera la carne y crucificando al diablo. No, al diablo no se crucifica, el diablo se echa fuera y se crucifica la carne. Cuando te dan ganas de pecar, cuando te dan ganas de maldecir, cuando te dan ganas de odiar, cuando te dan ganas de tener pereza, cuando tienes cosas que son tuyas, tú tienes que crucificar eso. ¿Ok? Ahora, cuando es el diablo, tienes que reprenderlo y echarlo fuera porque tú tienes la autoridad legal para echarlo fuera. Ayer me comentaba mi hermana que una persona en Colombia necesitaba liberación y fueron a buscar a una hermana que practica o se dedica a ayudar a las personas que necesitan liberación y que la hermana no las atendió porque no le avisaron y ella tenía que estar en ayuno. O sea que la autoridad de la hermana dependía si estaba en ayuno o no. No, la autoridad depende de si tú estás en Cristo, real y genuinamente, no si estás en ayuno. ¿Ok? Aunque la palabra del Señor enseña que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Se supone que tú deberías de ayunar antes. No que te cojan de sorpresa, no, yo no ayuno. Esta semana ayunamos, algunos. Esta semana vamos a volver a ayunar porque hay muchas cosas en juego que nosotros las tenemos que ganar en ayuno, apartados para el Señor. Pero cuando el diablo se te presenta, imagínate qué tal que se te rebote un endemoniado en un autobús. Y que tú digas, diablo, espérate un momentico que tengo que ayunar esta semana, la semana que viene te veo. No, nosotros no podemos andar en esa religiosidad. Ahora, ayer que tuve una reunión con algunos pastores, escuché a un pastor decir, ¿y si el diablo viene? ¿Y si el diablo se mete? ¿Y si el diablo? ¿Y si el diablo? ¿Y si el diablo? Y estaba más enfocado en lo que el diablo iba a hacer que en lo que Dios iba a hacer. Y eso mismo se le está enseñando a los feligreses. Hay gente que se funde un bombillo y reprende al diablo. Se cierra una puerta porque el viento hizo fuerte y salió el diablo. Lo reprendo en el nombre de Jesús. No, hermano, cierra bien la puerta y cambia la bombilla. No es el diablo. La semana pasada yo casi me caigo el ordenador. Me levanté al oscuro, me enredé con el cable y se cayó el ordenador. Me tocó cambiar una pieza. No fue el diablo, fui yo. Te dejé los cables mal puestos. ¿Me hago entender? O sea, aprendamos a distinguir lo que es satánico de lo que es natural y la vida normal. Y aprendamos a distinguir de nuestra carne. El Señor dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, concupiscencia, pasiones desordenadas, palabras deshonestas de nuestra boca, borracheras, hechicerías, herejías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Esas son obras del diablo? No, son obras de tu carne. Y si tú distingues que alguna cosa de estas está habitando en tu corazón, tienes que morir a ello, renunciar a ello y crucificarlo. Me contó un hermano una anécdota y me pareció buena. Que habían dos demonios tomando cerveza en un bar. Y venían dos cristianos para el bar y los demonios dijeron, vámonos de aquí porque ese par de cristianos se van a emborrachar y luego nos van a echar la culpa a nosotros. Y hay cristianos a los que le está pasando eso. Todo es el diablo. Se enojó la suegra, el diablo. Vamos a enfocarnos. No ignoramos sus maquinaciones. Por esos 8 días les hablé de los 3 poderes del diablo para que tú no los ignores. En el Santo Evangelio según San Mateo 10 dice, sed astutos como serpientes, pero mansos como palomas.
Hay gente que confunde astucia con malicia. Hay gente que es maliciosa para engañarte, para dañarte, para hacerte trampa, para sacar ventaja de ti. No se refiere a ese tipo de astucia. Se refiere a la inteligencia que viene de Dios y el discernimiento que Dios te da para distinguir qué intenciones trae la persona que te quiere engañar. Cuando vas a hacer algo, cuando vas a viajar, cuando estás con ciertas personas, tú tienes que ser astuto y distinguir, observar. Tú no puedes ir ahí a reunirte con la gente y, ignorando el entorno. Tú tienes que revisar el entorno donde tú te estás moviendo. Los que van a entrar al colegio tienen que revisar el entorno de los compañeros con los que se van a mover y distinguir por dónde el enemigo puede venir a trabajar. ¿Qué amistades te convienen? ¿Qué amistades no te convienen? Entonces quiero que observemos dos cosas. ¿Cómo trabaja el enemigo? Les voy a dar ejemplos. Pero primero quiero que veamos Romanos 12:2. Dice, bueno, pero vamos a enfocarnos en el versículo 2. No se conformen a este siglo. ¿Qué dice ahí? No se conformen a este siglo. No dice reprendan al diablo. Dice, usted no se conforme. Ubíquese. Sino reforme la renovación del entendimiento para que experimente cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay algo en lo que todo cristiano se tiene que enfocar. ¿Qué es? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una experiencia personal. Y esa experiencia personal no va a venir a tu vida si tú no renuevas el espíritu de tu entendimiento o no renuevas tu mente. Le escuché a una persona esta semana decir algo. La mente es como el paracaídas. Si no se abre, no sirve. Si usted se pone un paracaídas y no lo abre, ¡pum!, se estrelló y se mató. Hay pastores y hay gente con la mente cuadriculada, cerrada. Dios les quiere enseñar un mundo de cosas, pero ellos no renuevan su mente. Tienen la misma estrategia de los años 70, tienen la misma estrategia de los años 80. No hay revelación, no están experimentando la voluntad de Dios. Cuando nosotros venimos a experimentar la voluntad de Dios, vamos a encontrar agrado, perfección, disfrute, plenitud. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, la voluntad de Dios es una experiencia que se manifiesta por revelación. Hay una voluntad de Dios que es la general, la de todo el mundo. El apóstol Pablo dice en la carta a los tesalonicenses, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa voluntad de Dios es ¿qué? General para todo el mundo. Todos nos tenemos que santificar, todos tenemos que apartarnos de toda especie de inmoralidad. ¿Ok? ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 17? Y el mundo pasa y sus deseos o sus concupiscencias. Todo lo que hay en el mundo, tengo ganas de tal cosa, eso es un deseo momentáneo. Es un deseo que pasajero. Por eso es que pecar no merece la pena. ¿Por qué? Porque es algo que se te acaba al instante. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, las bendiciones que vienen a tu vida son permanentes, no son pasajeras. Por eso es que los cristianos y la iglesia de hoy necesitamos enfocarla ¿en quién? ¿En el diablo? No, al diablo no le des lugar y no ignores sus maquinaciones. Pero quita tu enfoque del diablo. Pon tu enfoque en la presencia de Dios. Pon tu enfoque en cuál es la voluntad de Dios para ti. Que sea lo que Dios quiere. Bueno, que se haga la voluntad de Dios. Que sea lo que Dios quiera. Hay gente que dice así, bueno, que sea lo... No es que sea lo que Dios quiera. Es que tú necesitas conocer qué es lo que Dios quiere. Tú necesitas saber qué es lo que Dios quiere. Les repito, hay una voluntad general, pero luego cada uno de nosotros tiene una asignación y cada uno de nosotros tiene que preocuparse o más bien ocuparse en conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Amén.
Cada uno de ustedes tiene que aprender a venir a su presencia y decir, Señor, esa es tu voluntad. Santiago dice, la gente planea, mañana estaremos en tal parte, mañana viajaremos, mañana haremos tal cosa. Pero hermano, ustedes no sean así, sino que ustedes digan, si Dios quiere, haremos, iremos, obtendremos, negociaremos, caminaremos. Tiene que ir Dios delante de ti. Amén. Tú necesitas experimentar la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Mire, en esto podemos confiar. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo tenemos que aprender a orar nosotros? Dios no escucha todo lo que tú le pides. Dios escucha lo que tú le pides conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Hay gente que le hace berrinches a Dios por cosas que no son la voluntad de Dios. Señor, dame un coche. Y el Señor dice, no te lo puedo dar porque te vas a matar en él. ¿Qué necesitas tú? Aprender a conocer, es tu voluntad que yo tenga ese coche. Y el Señor te va a mostrar, hijo, ¿qué prefieres? Yo te lo doy, pero te vas a matar en él. Escoge. Nosotros necesitamos aprender a orar conforme a su voluntad. Y aquí hay una garantía, aquí hay un sello, aquí hay una promesa a la que tú te tienes que aferrar. Si tú oras conforme a su voluntad, Él te escucha. Y si Él te escucha, significa, Él te prestó atención, vas a obtener eso que tú pediste. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandemos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Cuando tú estás orando conforme a su voluntad, Señor, dame 1.000.000 de euros, ¿para qué lo quieres? Pues yo me quiero ir de crucero, quiero comprarme un yate, te lo va a dar el Señor. ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios para ti? No es malo el dinero, lo malo es el amor al dinero. Pero ojalá el Señor nos bendiga con muchísimo dinero para multiplicar recursos, que ganemos almas a través de ellos. Pero el Señor te bendice con 2.000 euros, te mete un susto, te vas para el Gran Plaza y vuelves con 10 euros y ni 10 más. Se te olvidó, no te alcanzó. Vienes con el Z2, vienes con el iPhone no sé qué, vienes estrenando de pie a cabeza, te mete un susto. Por eso Dios a veces no te puede bendecir. Por eso el proverbio dice, Señor, no me des riqueza de modo que me pierda, ni tampoco pobreza de modo que te maldiga. Manténme con lo justo. Y el apóstol Pablo dice, teniendo lo que necesitamos, seamos agradecidos. Amén. Son cosas que necesitamos aprender. Tenemos lo mejor y ya no queremos lo mejor. Ya queremos otra cosa. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el que ora conforme a la voluntad de Dios obtiene lo que pide. ¿Cómo enseñó Jesús a orar? Hágase tu voluntad. Como es en el cielo, también en la tierra. Ahora, las personas sin Cristo viven alejadas o ajenas a la voluntad de Dios. Viven al azar. Tienen que consultar el horóscopo. ¿Por qué? Porque no saben cuál es la voluntad de Dios. Ay, ¿qué será para mí hoy? Ay, el horóscopo dice que hoy me voy a encontrar una sorpresa. Y fui por allá y pisé una caca de perro. Sorpresa. Y andan pendientes de los astros. Porque no conocen la voluntad de Dios. Pero cuando tú vienes a conocer la voluntad de Dios, hay una voluntad de Dios para tu vida. Mira, hay una voluntad de Dios personal, particular.
¿Cómo es la voluntad de Dios para ti, Vero? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para ti, Yesenia? Es buena, es agradable y es perfecta. Hay una voluntad particular. Ahora, hay una voluntad como iglesia. Como iglesia, Dios nos está poniendo en Majadahonda, porque ahora que estamos estudiando el proyecto, hay pastores que están en Aranjuez, hay pastores que están en Carabanchel, y cada zona tiene un entorno totalmente opuesto, diferente, en cuanto a la cultura, en cuanto a las personas que lo rodean, la forma, la infraestructura. Nosotros, sinceramente, no sé, pero por lo menos en cuanto a calidad de vida, parece ser que Majadahonda es el lugar más privilegiado. Y nosotros tenemos esa asignación, esta ciudad. Esa es la voluntad de Dios. Por eso a mí me han dicho, ¿por qué no te vienes para Colombia? Porque esa no es la voluntad de Dios. Yo tengo una asignación acá. ¿Por qué no te vas para Londres? ¿Por qué no te vas para Suiza? Porque la gente siempre está pensando en ¿qué? En un salario de 2.000 euros, de 5.000 euros. Y yo estoy aquí permaneciendo, con crisis, anticrisis, con todo, con diablo y su suegra, con todo. ¿Qué estoy haciendo? Permaneciendo, porque mi asignación está aquí. Por eso es que ninguno de ustedes se tiene que mover de país. De paseo sí, pero no, me voy a Bolivia, me voy a República Dominicana, porque no me quieren, o porque no me salió el trabajo, o porque mi mamá se enojó, volteó conmigo. No, tú tienes una asignación en este lugar, tú tienes una asignación en esta ciudad, tú tienes una asignación en esta iglesia, tú tienes una asignación en esta casa. Ahora, si tú te sales de la voluntad de Dios, vas a tener un atraso en tu vida. No vas a tener plenitud y nada te va a satisfacer. Los planes que tú tengas pueden ser buenos, y yo te voy a decir algo, los planes que Dios tiene contigo son mejores. Cuán altos son los pensamientos de la distancia que hay entre el cielo y la tierra, así son de altos los pensamientos que Dios tiene contigo, de tus pensamientos. Tan lejos está el oriente del occidente, así de lejos están los pensamientos que Dios tiene. Tú tienes que venir y conocer la presencia y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene para tu vida es mejor que lo que tú estás planeando para tu vida. Ahora, hay gente que tiene la mente como cerrada, cuadriculada. ¿Será que es la voluntad de Dios que yo estudie? Sí. ¿Será que es la voluntad de Dios que yo me prepare? Sí. Todo lo que sea bueno, todo lo que sea un valor agregado para ti, es la voluntad de Dios. Todo lo que sea honesto, todo lo que sea justo, todo lo que sea un buen hombre, si hay virtud alguna, dice Filipenses, en esto tienes que pensar. Por eso tú tienes que renovar la mente, no ocuparla ¿en qué? En tonterías. La gente aquí en España llena la mente de cotilleo. Las revistas están llenas de chisme, metiéndose en la vida de los demás, que si se peinó, que si se bañó, que si se fue a la playa, que si no se fue de vacaciones, que si se besó. Y la gente tiene la mente ocupada en eso. Pero los que conocemos a Dios tenemos que renovar nuestra mente en el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque si alguno ora conforme a la voluntad de Dios, todo lo que le pida a Dios, Dios se lo va a conceder. Si ora conforme a su voluntad, Señor, tengo un antojo de irme para el Caribe y darme un champú. ¿A quién no le gustaría? Señor, ¿es tu voluntad? Si es la voluntad de Dios, Dios te lo va a proveer, aunque tú no tengas. Dios te lo va a proveer. Ahora, si no es la voluntad de Dios, no le hagas un berrinche a Dios. Porque a lo mejor te vas a ir para el Caribe y se te va a perder la cámara, se te va a dañar el ordenador, o sea, te va a pasar de todo cuando tú te sales de la voluntad de Dios. Porque cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, estás como dentro de una sombrilla, dentro de una cobertura. Ahora, ¿cuál es el trabajo del enemigo? Distraerte. El trabajo del enemigo es desenfocarte y hacer que tú quites la mirada de las cosas de arriba
y las pongas en las de la tierra. Por eso Jesús nos enseñó la siguiente manera: mas buscad primeramente el reino de Dios. Pero justamente cuando estaba hablando de eso, el contexto está hablando, mire, los pájaros no trabajan y Dios los sustenta. Las flores no hilan y son las que mejor se visten. Los lirios del campo, de ahí se sacan la cera y se sacan las fibras con las que se fabrican las telas. Y Dios los viste. Y ustedes valen más que 1000 pájaros y que 1000 flores. Dios se va a ocupar. Él está diciendo, quiten su mirada y su atención de esas preocupaciones y pongan la mirada primero en buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios? El gobierno de Dios en tu vida. Tú tienes que ocuparte de decir, esto que yo estoy haciendo, ¿Dios está gobernando o soy yo el que estoy haciendo lo que me da la gana? Y dice, y cuando tú te ocupes de esto, todas esas cosas que tú necesitas, no estamos hablando de capricho, sino todas las cosas de las que tú te preocupas, van a venir como añadidura, van a venir solitas, pim, 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 pim. Milagrosamente tienes 10 euros en la cartera y no se te acaban, y compras de todo. Y compras y vuelven 10 euros a tu cartera, y compras y vuelven 10, pero no te quedas sin nada. Y tienes de todo, la nevera llena. Señor, se acabaron los pañales. Te aseguro que Dios va a inquietar a alguien y hasta no lo va a dejar dormir para que te compre pañales. Ahora, si tú te vas a echar a dormir en la casa, los pañales no van a venir. Ni Dios va a inquietar a nadie. Hay gente que está esperando que le caiga el bulto ahí de plata en la casa. Todo tiene un proceso. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Ahora, pastor, ¿cómo conozco yo la voluntad de Dios? Si tú no eres una persona de oración, si tú no eres una persona que cultiva la presencia de Dios, si tú no eres una persona que viene a la presencia de Dios, tú no vas a conocer ni a entender a Dios. Tú necesitas renovar tu entendimiento en la presencia de Dios, no es en el culto, en la presencia de Dios. Tú necesitas tener una vida íntima con Dios. Tú necesitas, así como alimentas tu cuerpo diario, a ti se te olvida comer. Yo hoy no he comido, pero ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Te lo va a pedir en un principio y luego te lo va a exigir. Te da hasta dolor de cabeza cuando no comes. O sea, el cuerpo te obliga a cumplir con esa necesidad, aunque se te olvide. Pero a la gente no se le olvida comer, se le olvida comer o dormir, pero sí se le olvida buscar la presencia de Dios. Ahora, vamos a mirar varias cosas que hizo el diablo. ¿Qué hizo el diablo en San Mateo capítulo 4 con Jesús? Lo tentó. ¿Qué hizo el diablo? Observó que Jesús tenía una necesidad. Quiso enfocar a Jesús en su necesidad. Tienes hambre, pero tú eres el Hijo de Dios. Jesús, esto es muy sencillo. Convierte estas piedras en pan. Ahora, Jesús dijo lo siguiente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe lo que eso significa? Hay que leer mucho la Biblia entonces. Hay gente que lo interpreta así. Hay que leer la Biblia, porque esta es la palabra que sale de Dios. Esta palabra que está escrita ya salió de la boca de Dios. Y todo lo que sale de la boca de Dios es permanente, es eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Las promesas que están aquí escritas son actuales, son permanentes. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la mente religiosa? Limitar la palabra de Dios solamente a logos escritos. Pero cuando Jesús está diciendo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, quiere decir que Jesús en ese momento estaba escuchando al Padre en el ahora. No sé si me estoy haciendo entender.
Tú necesitas escuchar la obra de Dios, porque esto que está escrito ya está antes. Pero aquí hay consejos que nos dirigen a la voluntad de Dios. Pero hay cosas particulares en tu vida en las que tú necesitas escuchar a Dios y no está aquí. Tiene que salir una palabra de la boca de Dios y esa palabra te va a nutrir. Esa palabra te va a alimentar. Cuando yo me paro aquí a predicar, yo tengo que traer una palabra ¿de qué? De la hora. Lo más fácil cuando uno estudia teología es, no, yo predico cualquier cosa. Tú miras 3 versículos y bueno, ya tengo el mensaje. No. Yo tengo que decir, Señor, ¿cuál es la palabra que necesita la iglesia? Ahora, tú cuando buscas al Señor en tu intimidad, tú tienes que decirle a Dios, Señor, ¿cuál es la palabra que yo necesito? Señor, estoy en esta situación. ¿Cuál es la palabra? Y Dios va a usar la palabra escrita, el logos. Pero Dios también puede moverse a través de otras personas. O Dios puede hablarte directamente a ti. Por eso es tan importante que cada cristiano aprenda a oír la voz de Dios. Todo cristiano necesita oír la voz de Dios. ¿Qué hijo es el que no escucha a su padre? ¿Qué padre es el que no habla con su hijo? Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que tener acceso al Padre como hijos. Y como hijos tenemos que escuchar al Padre. El Padre tiene que decirte, hijo, te amo. Hijo, esto no es bueno para ti. El Padre tiene que orientarte. El Padre tiene que dirigirte. El Padre tiene que guiarte. ¿Cómo hace eso el Padre? A través del Espíritu Santo. Por eso tú tienes que sincronizarte con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te puede hablar si tú estás ahí pegado del WhatsApp todo el día. O del jueguito todo el día. Por ahí presté un libro que se llama Cómo oír la voz de Dios. Hace 2 semanas lo presté. No se lo han visto, pero ya se han visto la 2ª temporada de Teen Wolf. Yo ya lo leí. ¿Te va a hablar Dios? No. Y cuando venga el tropiezo, va a caer redondo. ¿Por qué? Porque no invertiste el tiempo correcto en oír la voz de Dios. Perdemos tiempo. Esto le pasa mucho a los jóvenes y a los adolescentes. Por eso les estoy enseñando en esta mañana. ¿Qué dice San Juan capítulo 6, versículo 63? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué dice Jesús? Las palabras que yo os he hablado. ¿Cuáles palabras? Las de ese instante. Eran unas palabras reveladas. Eran unas palabras acabadas de salir de la misma boca del Padre. Por eso la gente decía, este hombre enseña como quien tiene autoridad. A Jesús venían y le hacían preguntas. Maestro, ¿a ti qué te parece esto? ¿Qué hacía Jesús inmediatamente? Escuchar al Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta. Todo lo que yo sé hablar lo escuché de mi Padre. ¿Cuándo lo escuchó? Alguien pudiera decir que en la eternidad antes de venir. No, Jesús escuchaba al Padre al instante. Tú tienes que ser una persona que escuche al Padre al instante. Y cuando tú escuchas al Padre al instante, ¿qué hace el Padre? Te está diciendo, ojito que el diablo te está hablando. El diablo es atrevido, el diablo habló con Jesús. Primero lo tentó en su debilidad, luego el diablo tuvo una provocación en la cruz. Si tú eres el Cristo, demuéstralo, bájate de la cruz. ¿Quién hacía eso? El diablo. ¿Qué estaba utilizando? La provocación. ¿Y qué es lo que hace el diablo muchas veces contigo? Te provoca. Te provoca. A ver, no es que eres el mejor. A ver, no es que no sé qué. Y tú caes en la provocación. Le estás dando lugar al diablo. Ahora, hay veces el diablo viene y te habla a través suavecito, con sedita, con anestesia. Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que vayamos a Jerusalén. Y cuando vayamos, vamos a celebrar la Pascua. Me van a apresar, voy a ser entregado en manos de los gentiles y me van a matar.
Y Pedro vino muy cariñoso y le dijo, maestro, en ninguna manera te acontezca esto. Ten cuidado de ti mismo. No vayamos a Jerusalén. Pedro vino a él como todo sedita. ¿Y qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque mires estorbo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. ¿Qué hizo Jesús? Distinguió al diablo. ¿En quién estaba hablando el diablo? En su propio discípulo. Por eso es que yo te quiero advertir una cosa. ¿Quién te aconseja a ti? Por eso es que tú tienes que escoger tus amistades, porque lo más probable es que el diablo te hable a través de ellas. No seas tonto, no seas tonta. No hay que ser santo, no hay que ser santa. Fornica, róbate eso. Haz la trampa. Nadie te está viendo. El diablo te habla a través de quién? De personas. Nosotros te apreciamos. Tú tienes que distinguir al diablo y decir, apártate de mí. No quiero tener nada contigo. ¿Me están prestando atención? El diablo te puede hablar por tu madre, por tu padre, por un hermano, por una hermana. Vamos a la discoteca. No, no pasa nada, tú no te tomas ningún trago, pero nos acompañas. ¿Qué más? Eso no es pecado. El diablo trata de mermarte. Dios en esta mañana quiere que tú distingas dos cosas: las maquinaciones del diablo, pero que te enfoques no en el diablo, sino en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Vamos a mirar la última cita, San Juan 15. Sí, 7. Si permanecéis en mí, si estuvierais en mí, y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuántos quieren orar y que todo lo que pidan, Dios se lo dé? Amén. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Si permanecemos en el Señor. Número 1, si permaneces. Por eso la persistencia es premiada por Dios. Si permaneces en Dios y sus palabras permanecen en ti. ¿Cuáles son sus palabras? Ese es el error. Nos llenamos de versículos. Salmo 1, bienaventurado el varón que no tuvo cosa de mano, no tuvo casamiento, carne, y cogemos la Biblia a repetirla como un loro. El original en el hebreo dice, si permanecen en mí y mis remas estuvieran en ustedes. ¿Qué es mi rema? Rema es la palabra revelada de la hora de Dios. Si lo que Dios te dice hoy, tú permaneces en eso, entonces todo lo que pidas. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas a Dios hoy, tú vas a saber cómo orar. Si Dios te dice, no hijo, no vayas por allá, vas a seguir insistiendo en pedir el viaje. ¿Verdad que no? Si Dios te dice esto no te conviene, vas a seguir insistiendo como Balaam, haciendo la oración de Balaam. Señor, déjame ir a maldecir a Israel, mire todos esos regalos que me trajeron. Ay, Señor, déjame una canita al aire, Señor. Hoy juega el Real Madrid, yo quiero apostar. No pasa nada, Señor. Una fornicadita y me arrepiento el domingo y le pido al pastor que ore por mí. No. 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 Mire, ¿cuántas cosas usted ha dicho? Y yo les he dicho. Si yo hubiera sabido esto antes, yo no hubiera cometido el error que cometí. Si yo no hubiera cometido esto, no estaría con estas consecuencias. Es por mi culpa.
¿Por qué? Por vivir ajeno a la voluntad de Dios. Pero el Señor te está diciendo en esta mañana, si tú permaneces en mí, tienes que venir a su presencia. Y número 2, y mis remas. ¿Qué es el rema? En la hora de Dios. La palabra del hoy de Dios. Tienes que escucharla. No es el pastor. Por eso es que el ministerio profético está actual. Hay pastores que dicen, no, ya todo está profetizado. Sí, aquí está el manual de todo lo que Dios quiere. Pero hay cosas en particular que Dios necesita hablarte. Hay cosas en particular que Dios necesita mostrarte. Y no necesariamente tienes que ser profeta. Cada persona de esta casa necesita escuchar la voz de Dios. Y cuando tú tienes en tu mente el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, todo te va a salir bien. Y todo lo que tú pidas al Padre, Dios te lo va a conceder. ¿A ustedes no les parece sorprendente de que el Padre nos esté concediendo la mejor iglesia de Majadahonda? Amén. Con los mejores recursos. Amén. He estado mirando el proyecto. Vamos a tener 2 ambulancias disponibles para tenerla al servicio de la comunidad. ¿Sí? ¿La puedo ¿Sí? conducir? Tienes que tener el curso, el ¿Me carnet. lo van a pagar? Sí. Tenemos todos los recursos disponibles. ¿no? Gloria al Señor. Vamos a Amén. preparar a la gente que se Amén. quiera preparar para servir. Eso no lo está, esto que viene no lo está teniendo todo pastor. ¿Por qué será que Dios está fijando en nosotros? Porque esa es nuestra asignación. Mire, yo llevo aquí en España 15 años. He dado vueltas. He vivido en Carabanchel, he vivido en Alemania, he vivido en Madrid. Me he dado un paseo por el mundo. Me he despelucado, he venido todo herido, todo vuelto nada al Señor. Y ahora me doy cuenta que para esto el Señor me trajo a España. Aunque me haya permitido dar todo el paseo por allá. Pero cuando me he vuelto a sincronizar a la voluntad perfecta de Dios, ¿qué ha pasado? Dios ha dicho, aquí, hijo mío. Ahora, esto que está viniendo a nosotros, yo te aseguro que no era para mí, era para otro. Pero lo perdió. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, este que no me está produciendo, quítele el talento y déselo a este. Porque así funciona el reino. Por eso yo necesito conocer la voluntad de Dios, porque cuando yo conozco la voluntad de Dios, yo me sincronizo y comienzo a caminar en pasos firmes. Dios no quiere que nosotros estemos ahí pisando tierra movediza, ¿ves? ¿Se hundió? Ah, bueno, pasemos, venga hermano, sígame. No, Dios quiere que nosotros demos pasos firmes. ¿Cómo tenemos que andar? Número 1, conociendo la voluntad de Dios, escuchando el ahora de Dios, no ignorando las maquinaciones del diablo y no dando lugar al diablo. ¿Cuál es el enfoque de la iglesia de hoy? El diablo. El diablo. ¿Cuál es el enfoque de nosotros? La voluntad de Dios. Si nosotros nos enfocamos en la voluntad de Dios, todo lo que hagamos va a permanecer. Si nosotros nos enfocamos en la voluntad de Dios, vamos a tener todo bueno, va a ser todo agradable y todo va a ser perfecto. La perfección no existe, mentira, sí existe. ¿Cuándo? Ay, el hombre perfecto no existe. Ay, yo no creo en el matrimonio, porque está fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando tú dices, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Me rindo a tu voluntad. Porque no pueden haber 2 voluntades, o funciona tu voluntad o funciona la voluntad de Dios. Pero cuando tú rindes tu voluntad a la voluntad de Dios, cuando tú dejas tus planos y tomas los planos de Dios, hay pastores a los que Dios les ha dado un rema. Hijo, te voy a bendecir, te voy a dar esto, carro, casa, moto, buena suegra, de todo le va a dar Dios, todo bueno. Pero tienes que hacer esto. Y he visto a los pastores fijarse en la bendición, pero no en la demanda. Y como no se han fijado en la demanda, han hecho lo que les ha dado la gana, y la bendición o se ha estancado, o inclusive yo me atrevo a decir, la han perdido. Por querer ser listos, han pasado a ser tontos. Las cosas, cuando Dios te muestra su voluntad, también te muestra la forma en que Él quiere que tú las hagas. Y cuando Dios te hable de decir, haz esto, hazlo a la manera de Dios, porque te va a salir bien.
te va a dar resultado. ¿Sabe por qué? Porque Dios no anda ensayando. Dios es sabio. No hay sabiduría más alta que la de Dios. Todo lo que tú hagas en el Señor te va a salir bien. Otra manera como Dios te habla es a través del pastor. Si es un pastor que escucha a Dios, no cualquier pastor. Si es un pastor que tiene renovada el entendimiento en la hora de Dios, entonces tú necesitas contar con el consejo del pastor. Es más, tú necesitas contar con la aprobación del pastor. Porque un pastor como el que está aquí es un pastor que ora y dice: Señor, ¿qué opinas de lo que me acaba de contar esta hermana y este hermano? ¿A ti qué te parece? Y voy a aprender a oír a Dios por ti. Ahora, no te vas a acomodar a que el pastor oiga a Dios por mí. No. Pero hay veces yo te he dado consejos y tú no has hecho caso y te han salido las cosas mal. ¿Sabes por qué? Porque Dios puso a los pastores, a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas y maestros como autoridades, como administradores, como embajadores y como ministros de su consejo, de su palabra, de la hora. Aprendas en este versículo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cuántos quieren orar y que Dios les dé todo? Amén. Tienes que orar ¿cómo? Conforme a su voluntad, permaneciendo en Él y escuchando su rema. A partir de hoy vamos a aprender a escuchar al Señor. Cierra ahí tus ojos donde estás. Y yo quiero que tú le digas: Señor, yo de verdad te quiero aprender a escuchar. Voy a dejar de ser religioso, voy a dejar de ir a culto y ya. Y a conformarme ahí como estuvo de buena la palabra. No. A partir de hoy, yo quiero que tú le digas: Señor, abre mi entendimiento, renueva el espíritu de mi mente, que mi mente sea como un paracaídas espiritual, Señor, que se abra, para yo aprender a renovarme en tu perfecta voluntad, porque tu voluntad, Señor, es buena, es agradable y es perfecta. Yo quiero vivir en caminos de perfección. Yo quiero que todo lo que haga me salga bien. Yo quiero que todo lo que yo emprenda me salga bien. Señor, en esta mañana yo voy a poner mis ojos y mi mira. Yo en esta mañana me voy a enfocar. Voy a quitar el enfoque del pecado, del mundo, de la carne y del diablo. Señor, dame discernimiento para yo no ignorar las maquinaciones del diablo. Dame discernimiento, dominio propio, para yo conducirme de tal manera que yo no le dé lugar al diablo. Dame el discernimiento para yo distinguir cuando el diablo me está hablando, Señor, para apartarme de esas personas o de esos consejos. Pero en esta mañana, Señor, mi oración es: quiero aprender a escuchar tu voluntad. Quiero aprender a escuchar tu ahora para mí. Quiero aprender a escuchar tu rema para mí. Quiero aprender a conocer cuál es tu asignación para mí. Quiero aprender, Señor, a caminar en tu propósito para mí. Quiero aprender a confiar en tus planes para mí. Señor, en esta mañana rindo mi voluntad a ti. En esta mañana rindo mi ego a ti. En esta mañana rindo mi vida a ti. Y yo quiero que a partir de hoy tu voluntad perfecta se manifieste en mi vida. Te doy permiso para que tu voluntad ordene mis caminos, para que tu voluntad ordene mis pasos, para que tu voluntad quite los tropiezos. Señor, mi futuro no está en mis planes, mi futuro está en tu perfecta voluntad, mi futuro está en lo que tú vas a hacer en mí, mi futuro está, cuando tú vayas a hacer algo malo, tú sabrás que la voluntad de Dios no está ahí, porque el Espíritu de Dios te va a redarguir, el Espíritu Santo te va a hablar, el Espíritu Santo te va a hablar en sueños, el Espíritu Santo te va a dar visión, tu entendimiento se va a abrir, tus ojos se van a abrir, tu corazón va a aprender a sentir, tus sentidos van a asimilar, van a discernir lo bueno, lo malo, lo correcto, lo honesto, lo puro, lo santo, lo que tiene virtud alguna. Tu mente va a aprender a pensar no negativamente, sino positivamente, porque sabemos, tenemos la confianza que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos dará todo lo que pidamos. Él nos escucha. Te doy gracias, Señor, en esta mañana. Necesito tu voluntad, Señor. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón.
esta mañana por tu voluntad perfecta, agradable y buena para mí. Y todo lo que yo haré, tu voluntad permanece. Permanece, no trae una cola de problemas detrás. Declaro que tu perfecta voluntad se establece en esta mañana en Genesaret, Señor. Y todos los que me ven por el internet, yo bendigo sus vidas y declaro que la voluntad de Dios, a partir de ahora caminamos en la voluntad de Dios. Esfuérzate por permanecer en la voluntad de Dios. Esfuérzate por permanecer en la palabra de Dios. Esfuérzate por obedecer los principios de Dios. Esfuérzate por conocer la voz de Dios. Porque su rema permanece en ti. Todo lo que pidas te será dado. Todo lo que pidas te será hecho. Si aprendes a pedir conforme a su voluntad. Oh, amén. 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 Levanta tu mano al cielo. Declaro bendición. Declaro bendición. Declaro bendición. Declaro bendición. La paz del Señor sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada casa, sobre cada empleo, sobre cada proyecto, sobre cada plan. En el nombre de Jesús. Nos enfocamos y empezamos esta semana nueva enfocados en tu voluntad. Para honra y gloria de tu santo nombre. Amén, Señor.